No necesariamente tenemos que entrar en esa lectura de triunfo o derrota, a ver qué nos dicen nuestros invitados. Ricardo Paz, consultor político, siempre un placer tenerlo acá. Ricardo, buenos días, gracias por llegar esta mañana. Muy buenos días, Diego, siempre un placer conversar contigo, con los miles de oyentes y televidentes que tiene La Razón. Un gusto inaugurar esta nueva etapa también y el placer mayor de estar junto a Carlitos, que es uno de los más brillantes analistas que tiene nuestro país. Y para nosotros es un placer tener a dos grandes analistas con nosotros acá. Carlos Saavedra también, consultor en comunicación política. Carlos, buenos días. Buenos días, Diego, un privilegio estar en este espacio, más aún en este día que se inaugura este espacio, este 2026, y un gusto estar con Ricardo, a quien lo seguimos mucho tiempo, con la claridad de sus conceptos, a Diego también, con quien hemos compartido ya un par de años en el análisis, o sea que es un placer estar con ustedes. No, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. A ver, ¿era previsible que se llegue a este punto de decir, porque escuchábamos a las autoridades de gobierno que decían, no se mueve una coma, no vamos a retroceder ni para tomar impulso? Bueno, 3 doritos después, como dirían los memes, se abroga el 5503, Ricardo. Sí, bueno, Diego, era un escenario probable, ¿no? Era uno de los escenarios probables. Es como siempre, estamos haciendo el diario del lunes, efectivamente, ¿no? Después de que las cosas pasan es más fácil explicarlas, ¿no? Sin embargo, habían otros escenarios probables, por supuesto, menos mal que algunos de ellos que eran muy extremos y que habían llevado a otro tipo de consecuencias no se han dado, ¿no? Felizmente ha habido este momento de consenso, de concertación entre las fuerzas del corporativismo sindical que son tan poderosas en nuestro país. Es uno de los grandes males estructurales de Bolivia, ¿no? Bolivia no puede construir institucionalidad, no puede hacer que gobiernen las leyes, en gran parte por la existencia de estas minorías eficaces, ¿no? de estas corporaciones que tienen tanto poder a través del bloqueo, de la movilización, de la utilización de la violencia. Entonces, pero bueno, al final hemos tenido este resultado que siempre es un resultado que no gusta a nadie, ¿no? Dicen que una buena negociación siempre es así, ¿no? Que no le gusta a nadie, ¿no? Pero bueno, ahí está, el gobierno se ha quedado con el levantamiento de la subvención, que es el corazón, digamos, de su propuesta económica, y la COP, como alguien lo ha dicho, ha obtenido una victoria semántica al abrogar el decreto 5503, ¿no? Obviamente había muchas agendas que se mezclaban en este conflicto, ¿no? Fue un error, digamos, además de las agendas, eran muchos temas que estaban en el 5503. Para muchos era una estrategia positiva del gobierno de meter todo para que se licúe, pero para otros fue un error, porque eso fue el acabose más o menos. Sí, bueno, no sé si fue un error o no, pero el resultado al final es bueno para el gobierno, ¿no? Porque al final consolida lo más importante, que es el levantamiento de la subvención, cosa que no se había podido hacer desde hace 40 años, ¿no? Entonces ese es un tema para mí que es central, fundamental. Y las otras agendas que habían, que eran ya de carácter sedicioso, subversivo, la de Evo Morales por un lado, la de Edman Lara por otro, también la estrategia de Tuto Quiroga y de sus parlamentarios, ¿no? de aprovechar el momento para desgastar al gobierno, eran demasiadas cosas que estaban mezcladas en esto, ¿no? Y bueno, se van a ir despegando también poco a poco, seguramente, ¿no? No va a ser de la noche a la mañana, pero como primer balance yo diría que el gobierno ha obtenido lo que necesitaba, la validación del corazón de su propuesta económica, con un costo político que efectivamente no podía evitarlo, ¿no? De esto de que le han doblado el brazo, ¿no? En fin, pero bueno, así son las cosas. Carlos, ¿compartes en que de repente que haya muchas agendas, muchos temas que formaron parte del decreto, hicieron que esto
más allá de si fue o no una estrategia de intentar confundir para que de contrabando entren más cosas, al final fue más bien eso lo que provocó mayores, diríamos, animadversiones, porque la quita de la subvención, la verdad que salvo el primer día, el segundo día, el sector transporte fueron los que más reclamaron, pero de ahí como que todos entendíamos que tenía que dejar de haber subvención a los carburantes. Si hace un año hablábamos de que se suspenda la subvención, estamos diciendo, este país va a arder. Claro. Eso decíamos, ¿no? Las cosas que parecían imposibles se empiezan a dar porque se construyen consensos en la sociedad, ¿no? Y uno de los consensos que se construyó ya hace mucho tiempo es de que era insostenible mantener el pasado esquema de subvención. Era una especie de hemorragia económica que tenía que detenerse. Se puede leer desde dos puntos de vista lo que hizo el gobierno al construir el decreto 5503, ¿no? Como una jugada maestra de ajedrez político. ¿En qué sentido? Lo que me interesa es parar la hemorragia económica. Pero de contrabando voy a meter un montón de temas, muchos que constitucionalmente podían ser muy discutibles, ¿no? Y veo qué pasa. Y si sale bien, adentro absolutamente todo el paquete del decreto. Y si no, lo que negocio es lo esencial. Bien lo decía Ricardo, el corazón, el espíritu del 5503 era levantar algo que hace un tiempo era inimaginable hacerlo, la subvención, ¿no? Por otro lado, hay quienes leen y dicen, no, esta ha sido una derrota del gobierno, porque ha dado pie atrás, le ha vuelto a dar vida a la COP. Bueno, Jaime Dunn fue uno de los que salió a decir, la izquierda fracasada utilizó el paro para hacerle torcer el brazo al gobierno, y el gobierno accedió. Hay actores que, claro, todos vienen desde su interés político, digamos, ¿no? Jaime Dunn no es un analista que esté más allá. Jaime Dunn quiere ser presidente. Eso a mí me queda absolutamente claro. Y está en campaña. Y él va a hacer campaña desde la derecha atacando al gobierno de Rodrigo Paz, ¿no? Pero él tiene una intención política. Y estas son las lecturas, Diego, las lecturas desde la polarización, ¿no? Porque desde la polarización siempre se ve vencedores y vencidos. Y a veces es mejor un acuerdo que no es plenamente satisfactorio, ¿no?, a una buena guerra para cada uno, para cualquiera de los dos bandos. Porque una buena guerra, ¿en qué decanta? Al final, la confrontación jurídica, ideológica, termina en las calles. ¿Qué pasó en Ecuador cuando se generó la suspensión de la subvención? ¿No? Hubo ahí un conflicto muy grave, inclusive algún fallecido, militares retenidos, estado de sitio en al menos 9 regiones, si no me equivoco. Entonces, yo concuerdo plenamente con lo que plantea Ricardo. Es un empate medio insatisfactorio para ambos, ¿no? Ha golpeado en términos de opinión pública al gobierno y ha golpeado hasta físicamente al ejecutivo de la COP, que cuando salió fue apedreado por los sectores más radicalizados. Entonces, creo que hay una especie ahí de empate, de negociación, ¿no?, donde el gobierno termina obteniendo un triunfo en términos de mantener la subvención, pero pierde todo lo demás del decreto. Y la COP no termina como... ¿Cuál es el último antecedente de esto para mí, en términos históricos? Lo que pasó el 85 con la Marcha por la Vida, el cerco policial militar en Calamarca, donde sí fue derrotada. Entonces yo siento que aquí hay una especie de empate que yo no la veo mal, porque al final de eso se trata la democracia, de generar puntos de acuerdo, de respetar la pluralidad. Pensar que en Bolivia, como decía Zabaleta Mercado, no hay un poder dual es no entender esta sociedad. Aquí hay poder dual porque hay organización y corporativismo muy fuerte. ¿Creen que se subestimó desde el gobierno al poder de movilización que tenía la Central Obrera Boliviana, que, entre paréntesis, venía muy cuestionada por la autoprórroga de Juan Carlos Huarachi, su anterior ejecutivo, durante 8 años? Estuvo y convivió con 3 diferentes gobiernos y con los 3
se llevó muy bien, pero ¿creen que hubo ahí, se subestimó el poder, diríamos, de convocatoria de la COP u otras organizaciones sociales? No creo. A mí me parece que hay gente experimentada ahí dentro del gobierno. Hay gente como Tuco Oviedo, como el mismo ministro Lupo, el ministro Marcelo Salinas, que es gente que está en la política hace muchísimos años, ha batallado, digamos, en varias de estas escaramuzas, ¿no? Y conoce bien de qué se trata. No, yo creo que lo que pasa es que uno, como dice Carlos, tiene que jugar con una realidad. A mí no me gusta, lo digo con todas las letras siempre. Yo combato el corporativismo desde que tengo uso de razón, ¿no? A mí me parece realmente que es una de las grandes trancas. Rodrigo habla del país tranca, ¿no? ¿Cuáles son las piedras de esa tranca del país? El caudillismo, el corporativismo, la falta de institucionalidad, ¿no? El incumplimiento de la ley. Esas cosas que no nos permiten, pues, desarrollar y progresar. Pero es un dato de la realidad. O sea, cuando haces política y cuando gobiernas, no puedes eludir ese dato, ¿no? Y la COP lo que ha tenido es la suerte, en este caso, para mí el azar siempre tiene mucho que ver en estas cosas, de que han confluido, como te decía, varias agendas, ¿no? La reivindicación, llamémosla entre comillas, legítima, ¿no? de las cosas malas que podían tener el decreto, con estas agendas de sedición de Evo Morales, de Edman Lara, que ellos no querían, por eso están tan descontentos ahora, por eso mantienen los bloqueos, porque ellos querían voltear al gobierno, y cada vez que puedan van a tratar de voltear al gobierno. Su agenda es subversiva. La agenda del vicepresidente. La agenda de Evo Morales y de Edman Lara, ¿no? Son agendas claramente sediciosas, ¿no es cierto?, de tirar abajo al presidente, ¿no? Eso se ha mezclado, pues, con las reivindicaciones, ¿no? Y además con una actitud que tendrá que explicarla, pues, Tuto Quiroga y la gente de su bancada parlamentaria, ¿no? Que tiene una actitud, ¿no?, de que en momentos como estos, conspirativa, ¿no? para mí. Cuando en esos momentos, pues, o estás aquí o estás allá. Así nomás. ¿no? Es decir, que diríamos el gobierno, recogiendo un poco lo que dicen, tiene por la derecha el cuestionamiento de Tuto, Dun y otros personajes, por la izquierda, digamos, su vicepresidente y el expresidente, ¿así? ¿Más o menos? Sí, a ver, yo distinguiría dos espacios de movilización, ¿no? Los reivindicativos y los conspirativos, ¿no? Los reivindicativos pueden plantear para sus sectores banderas de lucha que son válidas, puedes o no estar de acuerdo con ellas, pero son válidas, ¿no? Y plantean protección a sus sectores. Y esa es una reivindicación, y en democracia es absolutamente justo que haya sectores que puedan tener reivindicaciones ante el gobierno y ante el Estado. Hay otros. La conspiración. ¿Qué busca la conspiración? Busca derrocar gobiernos para ocupar esos espacios de poder. Y la conspiración va a venir desde los polos, ¿no? La conspiración en las calles ha sido movilizada por parte del levismo, claramente, que tiene mucha sintonía con Edman Lara, claramente, ¿no? Yo no creo que estén trabajando para Lara, yo creo que en eso Lara se equivoca, lo instrumentalizan, que es otra cosa, ¿no? Él es el instrumento para conspirar a partir de la asamblea, pero también viene por derecha, ¿no? Cuando sale Jaime Dun a decir, qué derrota tremenda, histórica, que se hace, ¿no? Y también viene un poco más socavada, pero viene también un poco de algunos elementos del tutismo, que también han estado... Hay una foto tutismo fragmentado, dicho sea de paso, bueno, ¿no? Lo que queda de libre... Por eso no digo libre, por eso digo tutismo, sí. Porque esto se fragmenta. Pero hay una foto, ¿no?, donde está Edman Lara con parte del tutismo, ¿no? Con los jefes de bancada, sí. Con algunos jefes de bancada diciendo, no, esto tenemos que... Porque hay una agenda que yo la veo más conspirativa. O sea, creo que hay que entender y diferenciar mucho ambas
ambas características, la conspiración de la reivindicación. Ahora, ¿cómo lo vieron al presidente Paz cuando ayer anuncia los acuerdos alcanzados? Y claro, se lo notaba incómodo, obviamente, porque para muchos, nos imaginamos que para el gobierno también se siente como una derrota, aunque en la COP también o en otros sectores movilizados sienten que ellos fueron los derrotados. Es una cuestión de empate catastrófico, no sé si llamar. Pero, ¿cómo ven que el presidente diga, bueno, los que querían movilizar son mafias, ¿no? Es como que te reúnes con ellos, firmas acuerdos, pero les das un palito. ¿Cómo vieron eso? Sí, me parece que el presidente estaba refiriéndose a las otras agendas, ¿no? A las agendas que estaban incorporadas, incrustadas en estas reivindicaciones sociales, ¿no? De las que hemos hablado. Me parece que se refería a ellos, ¿no? Ahora, efectivamente, pues cada quien tiene su propio estilo de comunicación, ¿no? Yo hubiera esperado que... Yo no hubiera dicho nada ayer, ¿no? A mí me parece que había que dejar que la firma del acuerdo siga su curso y cuando tenga el nuevo decreto, ¿no? Y cuando que abrogue el 5503, ahí salir y explicar, ¿no? Pero bueno, él tendrá sus propios consejeros en comunicación política, ¿no? Que le indican o él mismo tomar esas decisiones, pero a mí me parece que lo adecuado en esta circunstancia era anoche no decir nada, ¿no? Porque no le agrega mucho, ¿no? Y a veces le da también pretexto a esta agenda encubierta, sediciosa, para decir, ahí está, ve, mira lo que dice, lo que acabas de decir, ¿no? Es decir, el presidente ha dicho que somos unos mafiosos y que, ¿no? O ha tenido que salir el de la COP a aclarar, ¿no? Creo que nos han engañado los ministros. No dijo nada de abrogar. No ha dicho nada de abrogar. Entonces dejas la cosa medio de nuevo, estás saliendo del problema y tú mismo te empiezas a meter de nuevo cuando de lo que se trata era ya de salir y era cuestión de horas, ¿no? Yo creo que esta tarde, a más tardar, harán conocer pues el nuevo decreto y con eso ya se cerraba el tema. Pero bueno, como te digo, son estilos y movimientos de la propia comunicación política del presidente. La comunicación política desde el 17 de diciembre, ¿cómo la viste, Carlos? Más allá de si anoche debía o no salir el presidente cerca a la medianoche, pero estos días, ¿cómo se manejó comunicacionalmente el tema? A ver, la comunicación política le toma prestadas 3 preguntas centrales a la filosofía, ¿no? El ser, el parecer y el aparecer, ¿no? Que son fundamentales en la construcción de narrativa, ¿no? ¿Qué es lo que era este decreto? El decreto en el fondo era la mirada de futuro que tiene este gobierno, ¿no? ¿Qué es lo que pareció? Inicialmente pareció una medida para frenar el tema de la subvención que ya no era sostenible, pero creo que no pudo sostener ese relato de manera sólida el gobierno. Y empezó a tener fracturas, y yo siento que ha habido mucho error táctico en términos de comunicación política, ¿no? Porque cuando tenías una COP que casi se la veía derrotada, para mí hubo problemas de timing en ciertas decisiones políticas que volvieron a darle vida a la movilización de la COP. Por ejemplo, un error, desde mi punto de vista, ya en términos estrictos de estrategia, es convocar un diálogo el 30 de diciembre. No tenía ningún sentido. Si el gobierno esperaba unos días más, podía caerse mucho la movilización de la COP, porque no tuvo fuerza en las áreas urbanas, la fuerza que se preveía que podía tener, ¿no? Entonces... porque estaban las fiestas de fin de año en medio. Estaban las fiestas de fin de año, y además en las formas, ¿no? Recuerdo una conferencia de prensa donde salen 6 ministros del gabinete a decir, queremos dialogar con la COP, cuando al día siguiente tenía la noche de Año Nuevo, ¿no? Y tenías prácticamente 5 días después que volvías a la normalidad. Entonces, si esperaba un poco más, le podía haber salido mucho mejor la jugada en términos políticos y estratégicos al gobierno. Creo que ha habido ahí algunos errores, pero al final, Diego, desde mi punto de vista, yo no creo en las victorias aplastantes, ni de uno ni del otro, porque no son democráticas, porque aplastar a alguien no es democrático.
¿no? Podemos estar nosotros en las antípodas del pensamiento, pero llegaremos pues a un punto intermedio para convivir, ¿no? Porque yo no quiero en democracia que no se elimine a nadie, tampoco quiero que me impongan las cosas. Entonces, creo que al final se termina dando un camino, un tránsito de una especie de empate, donde hubiera sido también complejo que el mismo gobierno logre una victoria aplastante, porque después también iba a venir con una victoria aplastante en este capítulo. No es que se iba a acabar esta lógica de poder dual, ¿no? Iba a venir otra contraofensiva. Entonces, creo que es fundamental, atendida la emergencia, construir un gran acuerdo nacional en esta etapa, ¿no? Creo que ese es uno de los aprendizajes. Hay que construir un gran acuerdo nacional multilateral. ¿Tienen que estar los empresarios? Sí, pero también tienen que estar los movimientos sociales, tiene que haber un acuerdo en el Parlamento, ¿no? Edman Lara es una realidad, bien lo decía Ricardo, en política no se trabaja con el escenario ideal, se trabaja con realidades. Y Edman Lara es una realidad, y habrá que hablar con él, habrá que hablar con los parlamentarios, habrá que hablar con el empresariado, con las organizaciones sociales, para construir equilibrios democráticos, que es lo que yo siento que ahora en términos de comunicación política tiene que plantear el gobierno de Rodrigo Paz. Ayer el presidente lanzó algo que vamos a hablar respecto a esta, diríamos, nueva dinámica que va a implementar. Dijo, hay dirigentes buenos, hemos conocido dirigentes buenos, también hay malos, y ahora yo me voy a encargar de ir a las bases a informar, ¿no? Como saltando un poco a los dirigentes. Ahora vamos a hablar de eso, pero quiero también preguntarle a Ricardo, más allá de ayer, la comunicación política, la estrategia de negociación, de socialización, disuasión, buscar que se enfrenten o no los sectores movilizados. ¿Cómo viste desde el 17 de diciembre hasta ayer? Bueno, hay que diferenciar la estrategia política de la comunicación política, ¿no? La estrategia política como tal, que seguramente la han diseñado entre el presidente y sus ministros, creo que se mide siempre por la eficacia del resultado, ¿no? Y el resultado para mí es adecuado. O sea, han conseguido lo mínimo aceptable, que es mantener el corazón de su política económica, que es el levantamiento de la subvención. Eso es un hecho, es un dato de la realidad, y en ese sentido la estrategia política ha sido exitosa, ¿no? Como la hayan llevado. La comunicación política podía mejorarse, claro, como dice Carlos, ¿no es cierto? Siempre se pueden hacer mejor las cosas. Obviamente, en un gobierno que recién entra, que se está organizando, tiene dificultades, pues, ¿no? En el tema de la comunicación, cuándo sale el presidente, cuándo no sale, cuándo sale tal ministro o cuál tal otro ministro, ¿no? Cuidar algunas cosas básicas de forma, ¿no? Ayer, cuando salió el presidente, por ejemplo, había un ministro a su costado, al otro costado estaba el ministro Lupo, atrás estaba el ministro del gobierno. O sea, no hay un orden, ¿no? Y si tú te fijas, otros gabinetes, el propio del presidente cuando anunció el decreto... Claro, el del 17 de diciembre. La formación era formal, era completamente jerárquica, ¿no? El canciller a un lado, el ministro de gobierno al otro lado. Además, con corbata, claro, ¿no? Todo. Era otra, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que se pueden cuidar, ¿no? Que tienen que ver con porque una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y cuidar también un poquito, yo no sé, es cuestión de estilos, pero yo cuidaría más la aparición del presidente, ¿no? Yo si pudiera, sí, yo si pudiera dar un consejo, no hay que ser un Víctor Paz Tensoro que hablaba, digamos, cuando tenía que hablar una vez al año, ¿no? Ni hay que ser, digamos, un Edman Lara, ¿no es cierto?, que está todo el día en el TikTok, ¿no? Hablando, hay que buscar ¿no? Porque el presidente cuando habla su voz tiene que ser muy escuchada. Su voz tiene que dar línea, su voz tiene que dar certeza, tranquilidad, certidumbre al país. Es el jefe del Estado, ¿no? Entonces, yo
cuidaría un poco más, si fuera por mí, la aparición del presidente, tener más. Y para eso pues han nombrado, tienen vocera. Pero creo que no hay fusibles, me da esa impresión, Claro, Ricardo. tienen O sea, vocera. el fusible es el presidente, más o menos. Claro, Mira, ¿para qué tienen vocera presidencial? O sea, el vocero presidencial tiene ese Un rol, rol, precisamente, ¿no? El de aparecer a cada rato, ¿no? Están los ministros, que son los que tienen que informar en segunda instancia. El presidente es pues al final de todo, cuando tiene que decir, cuando tiene que dar un anuncio, por ejemplo, en este caso, para que la gente nos entienda, como decía, ya pues cuando esté listo el nuevo decreto, cuando esté aprobado, habla y dice, bueno, este es el nuevo decreto y estas son las características, ahora pongámonos a trabajar. Listo. ¿No es cierto? No entrar él a la polémica, al debate. y ¿no? hay otros ejemplos, no sé si, a mí me pareció paradigmático el tema de Tariquía. Ujú. El tema de Tariquía sucede un día lunes, hasta el día jueves nadie habla, ninguna de las subsidiarias de YPFB, no habla YPFB, no habla el Ministerio de Hidrocarburos, y el día jueves termina saliendo el presidente a explicar lo que un gobierno tendría que haber explicado antes. En un TikTok, además, ¿no? Claro, o sea, Video. pero pasan 72 horas, casi 96 horas, para que tenga que salir el propio presidente, y esos son temas de comunicación, ¿no? No se puede exponer tanto a un presidente sin entender que tiene que haber una estructura institucional y de vocería que tiene que responder antes. Bueno, además del decreto, se cruzan otros dos elementos, Tariquía y lo que ocurrió también en Tarija con un cercano colaborador, ¿no? Con Aramayo, que obviamente golpea a nivel político e incluso personal al presidente. ¿Cómo ustedes vieron que el gobierno tuvo la capacidad, digamos, de sortear estos tres temas? Porque hay uno que es muy delicado y tiene que ver con la pérdida de vida de una persona muy allegada al presidente. ¿Ustedes vieron que hay, diríamos, una capacidad o realmente ahí sí el gobierno puede tener un punto flaco, como ya decían? Tuvo el presidente que salir 4 días después con un TikTok a explicar qué pasa en Tariquía. Así es, así es. Y además no se hace pues anticipación estratégica, que es lo importante. En comunicación política la clave de todo es la anticipación, no tanto la respuesta contingente. La respuesta contingente es, bueno, cuando ya te han sorprendido los hechos, cuando hay un terremoto, cuando hay una cosa que no podías prever. Lo del señor Aramayo, digamos. ¿No es cierto? Claro. Pero cuando hay lo de Tariquía, pues es un tema que debería estar completamente preparado. Si tú le has dado, si el ministro le ha dado la autorización a Petrobras para que ingrese y que el ministro de Gobierno le ha dicho a la policía que entre con la policía a apoyar, ¿no es cierto? Tienes que hacer pues, un trabajo previo, por supuesto, en comunicación, es elemental, ¿no es cierto? Tienes que explicarle primero a la gente, primero en Tarija, explicar a la gente, ¿saben qué? Esto no toca Tariquía, esto es en este lado. No permites que se vuelva un tema de utilización de tus adversarios políticos, que eso es lo que ha sido Tariquía, ¿no? Eso es porque efectivamente donde ha entrado Petrobras no es parte de la reserva natural, hay un montón de elementos, ¿no? Y en el caso de Aramayo lo que hay que hacer es, bueno, ahí hay que constituirse en el lugar de los hechos y decir inmediatamente, bueno, las investigaciones, ¿verdad? Y dejar pues que la fiscalía, no, la fiscalía es la encargada, entonces hay que exigir a la fiscalía que trabaje, a la policía, a los bueno, ahí la investigación. La vocera dijo es porque no recibió unas coimas, fue una... Ese es un tema, por ejemplo, que eso no se puede hacer. Tú no te puedes adelantar ¿no? Deja que hable la fiscalía, deja que hable la policía. Si tienes algo que decir, díselo a la fiscalía, díselo a la policía, para que ellos encaren el problema. Pero tú no puedes lanzar una cosa, ¿no? Porque te has puesto nervioso. Hasta temeraria, ¿no? Claro, o sea, que no tiene... O peor lo que ha hecho el vicepresidente, pero ya sabemos en qué anda el vicepresidente, digamos, ¿no? Bueno, el vicepresidente que el último TikTok se quejó porque a hoy 11 no le pagaron el sueldo. Dijo que tal vez es una cuestión de que lo están castigando, dijo hace instante. Bueno,
Carlos, ya para un apunte final respecto a estos otros dos temas que justo coinciden con tu región, con Tarija, ¿no? La Con comunicación política tiene varias subespecialidades, ¿no? Hay una que es la comunicación electoral, pero hay otra que es la de comunicación de gobierno. En esa yo enmarcaría la comunicación de lo que pasó en Tariquía. Y el manejo de crisis. Y el manejo de crisis, la comunicación de riesgo y de crisis, vinculada, por ejemplo, a lo que pasó también con el caso de Mauricio Aramayo. En términos de la comunicación de gobierno, de riesgo y de crisis vinculada a lo de Tariquía, hay que entender que no hay decisiones que sean solamente de gestión, solamente políticas o solamente comunicacionales. Una comunicación de gobierno exitosa tiene que trabajar de manera sincrónica las decisiones de gestión, el contexto político y las decisiones comunicacionales. Me da la impresión claramente que en el tema de Tariquía no ha habido esa planificación estratégica de una comunicación que haya medio, a ver, ¿en qué momento vamos a lanzar esto? Vamos a explicar antes, vamos a preparar el contexto, le vamos a contar a la gente de qué se trata, que no lo toquemos mientras esté la elección autonómica en marcha. A mí me da la impresión de que no hubo ahí un buen trabajo de coordinación, ¿no? Y en términos de administración de riesgo y de crisis, una comunicación de crisis, en lo que pasó en el caso de Mauricio Aramayo, ahí también hubo declaraciones muy precipitadas, ¿no? No fue lo más correcto lo que planteó la vocera gubernamental, porque justamente lo dice el título de su cargo, ¿no? Es la voz del presidente. Y esa voz del presidente tiene que respetar mucho la institucionalidad. No puede hacer presunciones, no puede plantear hipótesis, porque este es un caso policial, donde además hay una vida en juego, ¿no? Y creo que hay que ser mucho más delicados y mucho más finos en el abordaje de esos temas que son pero muy sensibles. Quiero agradecerles mucho por habernos acompañado esta mañana, que no sea la última.